cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo. Muy amados hermanos, sean todos bendecidos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero rogarle que me acompañe, por favor. Hechos de los Apóstoles, hermanos. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a leer aquí desde el versículo 4 hasta el versículo 13. Amén. Desde el versículo 4 al versículo 13. Y vamos a leer como lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Amén al Señor. Gracias, gracias damos al Señor. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, dice en Juan capítulo 13 a los discípulos: porque ejemplo os he dejado, para que como yo he hecho hagan ustedes, ¿no? Vosotros también hagáis. El apóstol escribe en la carta a los hebreos y dice a la iglesia: mire, estén atentos a los pastores, estén sujetos a vuestros pastores, dice. Observen cuál sea su conducta e imitad su fe. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: tú debes cuidar de conducirte de la manera que yo me he conducido, y la palabra que yo he predicado deberás predicarla. Se establece aquí, hermanos, una forma de modelo entonces. Uno podría estar observando a aquellos que han agradado al Señor, que lo han hecho conforme a la palabra del Señor, y tomar entonces un modelo de cómo servir de mejor manera al Señor. En cuanto a la predicación del Evangelio,
Es imposible no referirse en algún minuto a la figura de este hermano que se le llama precisamente Felipe el Evangelista. Si ustedes quisieran guardarlo, no lo vamos a leer porque ustedes lo conocen, creo. En Hechos capítulo 6 se crea una situación en Jerusalén cuando los mismos apóstoles atendían las viudas y las necesidades de las casas. Se crea un problema porque se empiezan a levantar grupos reclamando que se atendía más a unas viudas que a las otras. Y el Espíritu trata con los apóstoles y ellos entienden que deben centrarse ellos en la palabra y en la oración, pero que deben nombrar a 7 diáconos y establecen el servicio entonces de diaconía. La exigencia que el Espíritu demandó por los apóstoles para que alguien fuese constituido como diácono era que tenían que ser de buen testimonio, está dicho allí en Hechos 6, ¿no? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría. Entre los que se nombró a un varón que se llamaba Felipe. El versículo 5 nombra a los 7 diáconos y allí está Felipe. Está Felipe. ¿Para qué fue llamado? Para servir a las mesas, para atender a las viudas, para visitar algunos hogares y resolverles problemas cotidianos. Sin embargo, Felipe, como sabemos, era un hombre lleno del Espíritu Santo del Señor. Su vida estaba claramente ofrendada al Señor, hermano. Entonces, ¿qué hace él? Dispone su vida al servicio del Señor. Compromete su vida para el Señor. La primera parte de su trabajo lo hace como bajo instrucción apostólica en el trabajo de atender hogares, atender viudas, colaborar allí en comedores que habría para atender a hermanos y a hermanas mayores. Sin embargo, hay un testimonio muy hermoso respecto de cómo fue la continuidad de la vida de este amado hermano, este hombre de Dios, ¿no? Hay un testimonio, yo no quiero dejarlo pasar porque me parece que la iglesia debe tomar estos modelos, debe considerarlo. Si me acompaña a Hechos, capítulo 21, Hechos 21. Mire por favor, desde el versículo 8, estamos hablando de los tiempos en que está desarrollando intensamente su trabajo de predicación el apóstol Pablo. Es cuando él está haciendo lo que se han llamado sus viajes misioneros o su trabajo apostólico, aquello de ir, anunciar el reino de Dios, establecer iglesia, poner ancianos en el gobierno de las iglesias. Y después de algún tiempo volver a visitar y observar cómo el Señor había estado trabajando. Pero en el capítulo 21 entonces, mire por favor el versículo 8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, está hablando de los 7 diáconos, posamos con él. Permítame un breve paréntesis. Dice, entraron en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Primero está dando un antecedente muy claro que habla de este Felipe y no del otro, de aquel que fue nombrado para un trabajo de diaconía. Primera cosa. Segunda cosa, empieza a dar testimonio de cómo es la vida de este hombre como obrero, como siervo de Dios.
en cuanto a que él sabía que la hospitalidad es parte, debe ser parte de la vida de un hijo de Dios. Va a decir el escrito apostólico a la iglesia, no os olvidéis, va a decir, de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo a causa de ella han hospedado ángeles. Bueno, Felipe tenía su corazón dispuesto. Su casa, eso es, su casa estaba ofrendada al Señor. Entonces llegaron los hermanos y él abrió su casa, abrió las puertas de su casa para recibirle, para atenderle. Muy bien. Pero además hay un elemento muy de fondo que no podríamos dejar pasar. Dice el versículo número 9, Hechos 21:9. Felipe el evangelista, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Quiero decirle que eso tiene un sentido altamente hermoso porque si, como sabemos por la palabra del Señor, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, bueno, Felipe había formado una casa, había formado una familia y sus hijas, 4 hijas, hermanos. No dice que 2 de ellas eran de una manera. No, dice tenía 4 hijas, doncellas. Mantenían su cuerpo apartado, santificado para el Señor. Pero además dice que profetizaban. O sea, tomando la idea anterior, si entendemos que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, significa que estas señoritas eran damas, eran mujeres de Dios, que cuando hablaban edificando, hablaban dando testimonio de Cristo, hablaban mostrando el reino de Dios y su justicia. Por el trato del Espíritu había revelación en sus vidas, había gran revelación. La vida de Felipe entonces era una familia entregada, ofrendada al Señor para gloria de su nombre. Y hay una experiencia que vamos a compartir ahora en el capítulo 8 de Hechos. Hay una experiencia que es un poco más amplia de lo que hemos leído, pero vamos a trabajarlo en lo que podamos, en lo que el tiempo nos permita, porque hay un minuto en que Felipe, movido por el Espíritu Santo, es entregado. Él se entrega absolutamente al trabajo de la predicación, ¿no? Al trabajo de evangelista. A partir del versículo 5, centrándonos en lo de Felipe, dice entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba. Hermano, estamos hablando de Samaria. No olvide que a lo menos una vez los evangelios hablan de que Jesucristo quiso entrar a Samaria o entró a Samaria a predicar la palabra y la gente les rechazó. No les escuchó. No escuchó al Señor Jesucristo, hermano. Esa es la vez que los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, se acercan al Señor para decirle: Señor, permítenos hacer descender fuego del cielo y que consuma toda esta gente. El Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Pero lo que estamos diciendo es que ir a predicar a Samaria no. Usted nunca no ha olvidado, creo yo, que Samaria ya no es esa parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, donde habitaban las 10 tribus del norte. No olvidemos que todo eso, algunos años antes, centenares de años antes, había sido todo arrasado. ¿Recuerde usted, pues? Y se llevaron a todo y mataron al resto y trajeron gentes paganas de a lo menos 4 o 5 países distintos y llenaron el lugar con gente de otras formas de vida, que no conocían a Dios, que no amaban al Señor, que no tenían la palabra del Señor. Entonces ahora ir a predicar a Samaria, hermano, no cualquiera, pues.
Pero Felipe, por gracia de Dios, Felipe sí. Felipe fue. Y no solo fue. Mire lo que ocurre. Dice en el verso 5, les predicaba a Cristo. Gloria a Dios. Hay un buen predicador allí entonces. Segundo, ¿qué hacía la gente? Unánime. Todos se unían allí, estaban de acuerdo. No, tomaban acuerdo, se ponían cerca del lugar donde predicaba Felipe. Unánime, dice, escuchaba atentamente. O sea, la palabra de Felipe tenía tal autoridad, tenía tal gracia, que captaba absolutamente la atención de todos. Claro, y eso tiene trascendencia. Alguien que esté distraído, alguien que mientras se predica está jugando con el celular. No hablo de nadie en particular, pero si alguien está jugando con el celular. Alguna vez en un grupo que participamos años atrás, muchos años, a lo menos recordamos un par de personas que mientras estaba predicando la palabra del Señor adelante y el predicador estaba tratando de provocar algo por la palabra del Señor, a lo menos uno o dos personas estaban en esos tiempos, no habían estos celulares que nosotros usamos y que tienen música, que tienen radio, que tienen... No. Si uno quería escuchar algo, tenía que andar con unas radios chiquitas. Radio a transistores, me parece que se decía. Entonces conocimos a gente gente joven en ese tiempo, que usaba su radio a transistores en el bolsillo. Ya existía lo de los audífonos, así que enchufaba allí, guardaba la radio y ahí estaba mirando así como que escuchaba la palabra. Sí, pero estaba atento porque jugaba un equipo de fútbol, no voy a decir el color, medio azulino, pero no importa. Entonces como jugaba el equipo, entonces estaba preocupado de si ganaba, perdía, empataba. No esperemos que gente con esa mentalidad, gente que no sabe valorar lo que es la palabra de Dios, algún día crezca, algún día avance, algún día sea un hombre de bendición. No se puede, hermanos. No se puede porque el Espíritu es el que da vida, dijo el Señor. La carne para nada aprovecha. Que ganó el equipo, ganó, que empató, que perdió, da exactamente lo mismo. Es el Espíritu es el que da vida. Y Jesús dijo, las palabras que yo les he dado son Espíritu y son vida. Entonces, mire lo interesante. Primero, cómo el trabajo de Felipe permitía captar la atención. Y la gente, dice, estaban unidos y atentos. Escuchaban entonces las cosas que decía Felipe. Es que además, Felipe era usado por el Señor, no solo para predicar, sino para tener señales. ¿Usted recuerda Marcos, capítulo 16? Solo de paso. Marcos, capítulo 16. El Señor les había dicho en los versículos 15 y 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Usted recuerda? El que creyera y fuere bautizado. Muy bien. Verso 17. Y estas señales, así les dijo el Señor a los apóstoles, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, mire, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y, amén, sanarán. El Señor ofreció señales a los que en obediencia predicaran el Evangelio y, por lo tanto, mantuvieran fe en sus vidas. La fe está ligada a la obediencia y usted lo sabe. Felipe, un hombre de Dios, dice que él no solo predicaba, significa que estaba en obediencia a aquella comisión del Señor. Que dijimos que no era una comisión exclusiva para los apóstoles. Dijimos que era una comisión para la iglesia del Señor. Muy bien. Pero dice que además, este Felipe que predicaba con gracia, con autoridad, con fuerza del Señor, además el Señor le permitía mostrar las señales del reino de los cielos. Y dice que en el verso 7, de muchos, que tenían espíritus inmundos,
echarán fuera demonios, dijo el Señor. Muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, había dicho el Señor. Entonces la ciudad estaba claramente llena de gozo. De hecho, hacen referencia a un hombre, no nos vamos a detener mucho allí, pero hacen referencia a un hombre que hacía magia. Pero dice que había mantenido engañada la ciudad, porque la gente veía que hacía cosas tan interesantes que ninguno las podía hacer. Él las hacía, tenía capacidad con sus manos seguramente, y la gente dice que estaban maravillados con ello. De hecho, algunos decían que ese era el poder de Dios. ¿Creían ellos? Sin embargo, llega la palabra del Señor, versículo 11. Dice que este mismo Simón, como se llamaba, le estaban atentos. Dice, a la gente le estaban atentos a Simón, ¿no? Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero mire el 12. Pero cuando, está hablando de la gente, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, cuando anunciaba el evangelio, porque no anunciaba, lo hemos conversado antes y no vamos a insistir, pero la predicación del evangelio no está centrada nunca en otra cosa, solo en el evangelio del reino de Dios, solo en ese evangelio que viene del Padre, que fue anunciado por los santos profetas y que está centrada solo y absolutamente en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Felipe dice, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué hacía la gente, hermanos? Se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13, también creyó Simón mismo. Oiga, este hombre que tenía un negocio raro, un trabajo. ¿Te entiende lo que es eso, pues? Todos los días. Mire, permítame hacer un paralelo. Espero que le sea de bendición y no de otra cosa. Pero este Simón también era un predicador. Te va a decir, pero ¿cómo no puedo decir? Sí. ¿Quiere que le diga algo? La mayoría de los políticos son predicadores. Varios, no todos. Hay algunos que no saben hablar, hay algunos que no tienen ninguna claridad en lo que dicen, tienen dificultades para modular. Pero hay algunos que son grandes predicadores. Tienen una capacidad de oratoria y de decir cosas y las cosas la hilvanan bien y la cosa resulta ordenada. Y uno termina diciendo, este hombre, mire cuánto sabe, qué interesante lo que dijo. Sí, porque predicar es anunciar, no lo olvide, es anunciar. No me he querido exceder hoy y no he querido decir que, por ejemplo, los políticos también predican el evangelio. Allí usted se hubiera podido sentir mal. Y es porque nosotros a veces confundimos el evangelio como terminología. Evangelio es buena nueva. Eso es evangelio. Entonces, ¿qué pretenden hacer? Por ejemplo, los políticos. Dale una buena noticia. Si me elige a mí, si me da el voto, yo voy a resolver este problema y el otro. O ¿por qué no elegimos a esta cosa y elegimos a esta otra mejor? Porque aquí está la solución. Ellos pretenden dar una buena noticia. Y hay algunos, de nuevo, entonces, que lo hacen muy bien. Imagínese a Simón, por favor. Yo creo que él eligió el mejor lugar, ¿no?, que había allí en Samaria. O eligió varios y se iba moviendo de un sector a otro. Sí, pero siempre escogía los lugares donde la gente se concentraba. Y necesitaba llamar la atención y necesitaba hablarles para poder luego mostrar su magia, sus acciones. Y la gente entonces se quedaba, dice, atentos a lo que él hacía. Él era una competencia, a eso quiero llegar. Él era una competencia al trabajo que entró a hacer en Samaria Felipe. Sin embargo, está la autoridad del Señor, está la autoridad de la palabra, que dice la Escritura que el mismo Simón, él recibió la palabra y él, al igual que las gentes, creyeron. Uno, recibieron la palabra. Segundo, creyeron y por lo tanto se arrepintieron y luego fueron bautizados en el nombre de Jesucristo el Señor.
Gloria a Dios. Eso es también, como usted sabe, en la predicación del Evangelio también es una norma, es una instrucción. Dijo el Señor, el que creyere, vayan y prediquen. Lo primero es la predicación, ¿no? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Dice Pablo a los romanos. Lo primero es la predicación. Luego es el que creyere y fuere bautizado. Lo dijo así el Señor. Lo vivieron así los apóstoles. Hoy lo observamos con Felipe. La gente, toda la gente que recibía la palabra porque Felipe les predicaba. Entonces se cumple perfectamente, hermosamente el orden, ¿no? Felipe predicando, la gente recibiendo la palabra y el Espíritu Santo, amén, operando en la vida de esa gente. De tal manera que terminaban arrepentidos y ofrendando sus vidas en bautismo para constituirse también ellos en discípulos del Señor. Me parece que el punto que resulta muy interesante, que sería difícil no comentar hoy, tiene que ver con una experiencia que el Señor, por el Espíritu Santo, le hace vivir a Felipe. Si usted me acompaña, en el mismo capítulo 8, allí mismo, en el versículo 26, desde el versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El camino es desierto. Una pregunta ahí: ¿para qué va a ir a un camino desierto? Si está diciendo que es desierto. O sea, si sabe que es desierto, ¿para qué va a ir? Hay cosas que nosotros no entendemos, pero el Señor entiende. Aleluya, Él sabe. Nos parece que algo nos resultó bien. Bueno, si aprendemos a guardar silencio, el Señor mostrará su gloria. Eso es lo que creemos. El Señor mostrará su gloria y lo hará a su manera y lo hará en sus tiempos. Amén. Verso 26, el ángel le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Claro, era un obrero del Señor, obediente, porque los obreros del Señor, hermanos, son obedientes. Las obreras también, obedientes al Señor y a la palabra. Muy bien. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Interesante la presentación en términos de hasta dónde Dios el Padre ha dispuesto, hermanos, que llegue la palabra del Señor. Es hermoso reconocer que nuestro bendito Dios y Padre no hace acepción de personas. Por eso es que quienes por la gracia de Dios anunciamos a Cristo y predicamos la palabra del Señor, debemos librarnos, no nosotros, no por nuestra autoridad, pues, sino que en oración rogar que el Espíritu Santo del Señor nos libere, hermanos, de toda posición con argumentos nuestros, con argumentos humanos, y de alguna manera hacer diferencia, hacer acepción de personas. No nos está dada esa facultad. Nadie ha dicho que podemos hacerlo de esa manera. No podemos y no debemos. Porque Dios, nuestro Padre, no hace acepción. En este caso es interesante el Espíritu cómo opera. Provoca que Felipe se vaya a este sector desierto. Y de allí dice uno que viene un varón funcionario de la reina Candace de Etiopía, y
Etiopía, hermano, estaba por allá, cerquita de Egipto. No eran pueblos bueno, eran pueblos muy religiosos, pero todos muy politeístas, adoraban todo. No, la idolatría era parte de su vida, ese es el punto. Sin embargo, hermanos, sin embargo, uno observa por la gracia de el Señor que se cumple una profecía. Y eso es lo que nos bendice de nuestro Señor, ¿eh? Es glorioso eso. Mire, permítame ubicar, por favor, sí, en el Salmo 68, hermanos. Salmo 68. Primero los versículos 18 y 19 da un testimonio que, claro, conocemos un poquito, pero que ahora tiene una aplicación tan hermosa. Salmo 68, versículo 18 y 19. Dice el 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y también, atienda, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. O sea, mire cómo la profecía anuncia que no hay exclusividad en esto de la acción del Espíritu. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y tomaste dones para los hombres. Sí, pero en esos dones para los hombres dice también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Es lo que el Señor quiere, para que habite entre ellos Jehová Dios. Mira el 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficio, el Dios de nuestra salvación. Sáltese, por ejemplo, por favor, salte por favor. Versículo 31 y 32. Dice, vendrán príncipes de Egipto, atienda, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Expresamente dice que van a venir de Egipto a conocer al Señor. Y dice que Etiopía, no habla de alguien en particular, Etiopía dice, se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Este funcionario de Candace venía de Etiopía. Cumplimiento de la profecía, cumplimiento de la palabra. O sea, una vez más, nuestro bendito Dios y Señor no falla nunca, aleluya, no cambia nunca. Su palabra es fiel y es verdadera. A eso, si usted gusta, podemos agregar que el que venía, ya iba subiendo de Jerusalén, ¿no?, a Gaza para acercarse a Etiopía, seguramente tomar una embarcación hacia Etiopía. Este que venía era un eunuco. No sé si usted recuerda, pero había disposición del Señor acerca de estos, que a causa de su trabajo en la mayoría de los casos, o por otros ejercicios paganos, se transformaban en eunucos. Estaba dicho en Deuteronomio 23, 1. No importa si no ubica el texto, hermano, es solo un versículo. Les ruego sí que preste atención. Les ruego que preste atención. Dice, no entrarán en la congregación. Ahí está. No entrarán en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o castrado, dice el texto más original. Todo aquel que tenga alguna castración, eso es, ¿no? No entrará, el Señor no permite que entren a la casa del Señor, que sean parte de la santa congregación de Dios. Usted sabe que los eunucos, su trabajo estaba siempre muy cerca de las reinas, de las princesas, ¿no?, de la reunión de señoritas que atendían a las reinas. Entonces no se arriesgaban los reyes y los castraban.
Eso eliminaba toda apetencia sexual. Pero el Señor había dicho que cualquiera que fuera castrado, cualquiera que tuviera un problema de esta naturaleza o que hubiera vivido una experiencia como esta, quedaba excluido, hermanos, excluido de la presencia del Señor. Sin embargo, también una vez que el Espíritu profetiza que iba a venir un nuevo pacto, Isaías capítulo 56, cuando se ha profetizado ya que viene un nuevo pacto, que viene en el capítulo 53 de Isaías, está todo el proceso de redención que se da en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Y en el 54 se va a decir que la estéril va a tener hijos más que la que estaba casada. Entonces el llamado a ensanchar la tienda, a dejar que vengan más hijos. Muy bien, en el capítulo 56. Mire por favor versículos 3 y 4. El 3 dice, y el extranjero que sigue a Jehová. Usted sabe que está hablando de nosotros. Amén. Amén. Extranjeros a Israel, claramente. El extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Atienda, ni diga el eunuco, aquel que estaba excluido, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Verso 4, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Aleluya. Yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿A quiénes? A los eunucos. Eunucos que han creído a la palabra. Eunucos que han recibido el evangelio. Eunuco, verso 4, que guarden mis días de reposo, o sea, que vivan en el reposo de Cristo, el bendito Hijo, y escojan, dice, lo que yo quiero y abracen mi pacto. Aquellos que crean a la palabra y asuman que hay un nuevo pacto de Dios en Cristo, el bendito Hijo. Dice que ellos van a dejar de ser árboles sin frutos, árboles secos, y van a ser recibidos en la casa del Señor. Y tendrán nombre que les va a dar el Señor en forma perpetua. Él les va a bendecir. Aleluya. Entonces, este etíope que había venido, dice expresamente que había venido a adorar a Jerusalén. Dice que él venía leyendo. Y hay una señal clara, pues no. Dice que venía sentado en su carro. Él era un hombre, hermanos, él era un hombre muy importante. No vaya a pensar usted que era un esclavo, así como, no. Él estaba a cargo, hermanos, de las finanzas de Etiopía, de la reina, las finanzas. En una empresa. El hombre más importante de la empresa, con respeto lo digo, con mucho respeto. El hombre más importante de la empresa no es el que hace que las máquinas funcionen bien y perfectas y estén todas aceitaditas y saquen la producción. Hay que hacerlo, sí, no hay duda, tiene que ser. Y no es el más importante aquel que maneja el marketing y no, porque si el producto es bueno, el producto que se vende absolutamente solo. La mayor importancia, lo digo no más como un comentario, hermano, no se afecte, por favor, si usted está en otra área. El Señor le ha dado gracia y le bendice. Siga allí honrando al Señor. Pero claramente en una empresa los que sobresalen son los que administran las riquezas, los que administran las inversiones, los que administran los dineros, incluso los que administran deudas.
Hay empresas que viven endeudadas y si el que administra la cosa económica, financiera, tiene capacidad para que esos niveles altísimos a veces, esos niveles de endeudamiento se puedan manejar con sabiduría, entonces aquel se hace imprescindible. Imagínense, este eunuco no era cualquiera. Él tenía a cargo los tesoros de Candace, la reina de Etiopía. Importante. Había venido a Jerusalén a adorar. ¿Pero cómo había venido a adorar? Sí, porque está escrito en el Salmo que leímos, 68, que Etiopía iban a venir al Señor, iban a recibir la palabra. Les llegó la palabra a este hombre, siendo tan importante políticamente. Les llegó la palabra. O sea, hermano amado, tengamos esperanza. Hasta los políticos van a convertirse a Cristo cuando el Señor trate con ellos. Créalo en el nombre del Señor. Bueno, dice que volvía leyendo al profeta Isaías. Leía lo del capítulo 53, que algo conocemos, cómo cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores. Él no entendía nada, no sabía si hablaba del profeta o hablaba de otro. El Espíritu habla con Felipe, le dice acércate al carro, finalmente sube al carro y le dice, bueno, ¿entiendes lo que le...? Y él dice, ¿cómo entender si nadie me lo enseña? Es lo que explica Pablo a los romanos. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Muy bien. Entonces, ¿qué hace Felipe? Les muestra, aleluya, les muestra el reino de Dios, le muestra el reino de Dios, le abre las Escrituras y empieza a mostrar cómo es que el cumplimiento de esa profecía tenía nombre y apellido, Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Y Felipe le entrega la palabra, le comparte el evangelio al nivel de que no tiene Felipe una iniciativa luego, sino que el Espíritu trata con el etíope. Y dice que al ver una porción de agua en el camino, le dice, ahí agua, dice, ¿qué impide? ¡Aleluya! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Recibió la palabra del evangelio, creyó a la palabra del evangelio y fue bautizado en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Un hombre más salvado, un hombre más formando parte del reino de Dios y su justicia. Hermanos, hay un gozo. Si alguien no lo ha vivido, les ruego en el Señor, dispóngase ante el Señor. Hay un gozo tan grande, yo no conozco otro tan alto como es. De cuando uno observa, cuando le muestra a Cristo a alguien, y esa persona termina entregándole su vida al Señor. Hermano, hay un gozo del Espíritu, hay una experiencia tan hermosa. No deje de vivir. No pierda esta oportunidad. Yo he creído, he visto alguna manifestación alguna vez de alguien que se saca un buen premio en estos juegos de azar o, no sé, en estos concursos. Claro, la gente salta y se pone. No es comparable. Quiero decirle, no es comparable. Esto es del alma. Esto tiene que ver con nuestra comunión con Dios, el Padre, a través del Espíritu Santo. Les ruego, viva esta experiencia, vívala. No vaya a permitir, no permita que venga luego el Señor y usted no tenga en su vida algo que mostrar así como, Señor, gracias, porque le hablé a este. Y tú trataste con su alma y se convirtió a Cristo, ahora es mi hermano. Señor, gracias porque hablé con esta otra señora, con este trabajador, con este compañero de labores. Señor, gracias porque tú me usaste y ese gozo está en mi alma. Viva esta experiencia porque usted ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a esta preciosa luz admirable. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos para su pueblo, Señor, un compromiso, un tiempo ahora en que esperamos cada uno se ofrende a usted con disposición de trabajo, con fe, con obediencia, para vivir la tremenda, la hermosa experiencia de ser instrumento en sus manos. Papito amado, gracias, bendito Señor. Le damos gloria en el nombre de Jesús. Del cielo te adoramos,
Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo